Saludos y bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista, periodismo profético, donde analizamos eventos actuales en la actualidad y los comparamos con la profecía bíblica para saber dónde estamos en el calendario profético. Yo soy su anfitrión, Francisco Aro, en colaboración con Ministerios Ley Dominical del hermano Freddy Silva. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de la apostasía, porque la apostasía es un cumplimiento de la profecía bíblica para los tiempos del fin. Nuevamente, Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses que ese día no llegaría, al menos que el hombre de pecado sea revelado y que haya una gran apostasía de la fe. Nuevamente, mi pregunta es, ¿cuántas fes hay? Solamente hay una fe, dice apostasía de la fe. Por lo cual ese versículo, ese pasaje no se puede aplicar a las otras iglesias protestantes o a Roma. Por años hemos querido aplicar ese versículo a las otras iglesias caídas, pero ese versículo no aplica a las otras iglesias, solamente aplica a la fe adventista del séptimo día, porque es la fe. Con eso dicho, pasamos a esta nota que nos lleva de un conocido teólogo de la iglesia adventista del séptimo día. Roma publicó un obituario de su amado agente ecuménico, el adventista del séptimo día, Bert Beverly Beach. Los obituarios son anuncios oficiales de la muerte de una persona. Por lo general se dan para preservar la historia familiar y honrar la memoria de un ser querido. Están destinados a compartir el legado de familiares y amigos fallecidos. Habiendo dicho eso, la Iglesia Católica Romana ha publicado el obituario de uno de sus hijos y campeones del ecumenismo, el Dr. Bert Beverly Beach, exdirector de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. El 17 de septiembre de 2022, el Servicio de Medios Católicos de la Iglesia Católica Romana en Suiza publicó los siguientes comentarios sobre Bert Beverly Beach. Fíjense que este es un periódico suizo. Le vamos a poner aquí traductor para que podamos leer cómo ellos están elogiando a este gran campeón del ecumenismo. Sigue diciendo aquí: murió el teólogo y ecumenista Bert Beach a los 94 años. El teólogo estadounidense nacido en Suiza y activista por la libertad religiosa, Bert Beverly Beach ha muerto. Murió a la edad de 94 años el 14 de diciembre en Silver Springs, Maryland, Estados Unidos. El pastor adventista es considerado un importante teólogo de los adventistas del siglo XX. Beach fue secretario general de la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa. Hasta 1995 ocupó numerosos cargos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue muy respetado en los círculos ecuménicos internacionales. ¿Qué fue? ¿Qué dice este periódico? Fue muy respetado en los círculos ecuménicos internacionales como director de Asuntos Públicos de la Conferencia General Adventista del Séptimo Día de 1980 a 1995 y como secretario general del Consejo Adventista del Séptimo Día para Relaciones Intereclesiásticas de 1980 al 2005. Desde 1965 hasta la década de 1990 fue enlace y asesor adventista del Séptimo Día en el Consejo Mundial de Iglesias de Ginebra. Consejo Mundial de Iglesias. Hermanos, el Consejo Mundial de Iglesias fue formado por el Vaticano y este hombre fue un secretario para el Consejo Mundial de Iglesias. Déjame agregar algo aquí brevemente. Cuando tú mandas tu diezmo y ofrendo, esto va directamente, parte de eso va al Consejo Mundial de Iglesias, que en cambio le dan tu dinero, tus diezmos al Vaticano. Sí, tu dinero, tus diezmos, tus ofrendas van al Vaticano. Sigamos. De 1970 al 2003 se desempeñó como secretario de la Conferencia General Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales. Fíjense que este hombre es un experto, tan experto fue en reunirnos con las iglesias caídas y con Roma, que fingió como secretario para dos movimientos, corporaciones, organizaciones ecuménicas mundiales. Una es el Concilio Mundial de Iglesias y el otra es la Comunión Cristianas Mundanas. Ok. Beach ha publicado numerosos libros y artículos en varios idiomas, incluidos Vaticano II, Bridging the Abyss, Haciendo un puente en el abismo, 1968, El boom del ecumenismo, 1964,
Encendiendo la vela del valor, 1989, y rotando el mundo con el Rotario. El grupo Rotario es el grupo de los Leones, de los Kiwanis, de los Jesuitas, Illuminates, francmasones. Bueno, ahí está una larga lista de los libros, no los voy a leer todos, vamos a seguir avanzando. Y hermanos, lo más importante es que aquí vemos a la Iglesia Católica otorgando elogios a Bert Beverly Beach como un teólogo importante del siglo XX dentro del adventismo. Estos son los líderes que Roma admira, estos son los tipos de deseos de Roma adventista. Así es como Roma quiere que seas. La Iglesia Católica Romana también dice que el Dr. Bert Beach era muy respetado en los círculos ecuménicos internacionales. ¿Es Roma un miembro y un destacado defensor de los círculos ecuménicos internacionales? Absolutamente. De hecho, son los principales arquitectos del movimiento ecuménico mundial. Esto significa que el Dr. Bert Beverly Beach fue profundamente admirado y respetado por Roma. ¿Quién sabe? Tal vez uno de estos días el Dr. Bert Beach sea canonizado y elevado a la santidad. Según el arbitrario de Roma para este líder adventista del séptimo día, el Dr. Bert era un ecumenista muy respetado por la comunidad ecuménica. No es así como quiero ser recordado. No quiero que Roma diga cosas buenas de mí. No estoy interesado en recibir elogios papales. Prefiero ser enviado al fuego del infierno por el bien de la verdad, como Martín Lutero y los otros reformadores protestantes, por este sistema apóstata, que tener un montón de elogios sobre mí. Los ecumenistas son agentes de Roma que nos dicen que para ampliar nuestras perspectivas espirituales debemos construir puentes con otras iglesias, unirnos con ellas y asistir a sus servicios de adoración. Nos aconsejan ir más allá de las divisiones del pasado. En otras palabras, esto está diciendo que nuestras enseñanzas protestantes históricas están todas equivocadas y causan más daño que bien. Argumentan que debemos abandonar estas creencias obsoletas porque todas las religiones son parte de la fraternidad universal de Dios. Todos son salvos, así que dejemos de lado nuestras diferencias doctrinales y concentrémonos en las áreas en las que estamos de acuerdo. Para los adventistas del séptimo día, esto significa que debemos dejar de vernos a nosotros mismos como el pueblo escogido de Dios. Es un llamado a pasar de una teología remanente egocéntrica a un espíritu de afirmación universal de todas las personas. De hecho, tenemos pastores y líderes que creen esto en todas nuestras filas. ¿Realmente vamos a ignorar el pasado e ignorar la doctrina para unirnos en unidad? ¿Despreciaremos la misma eucarística, el papel de la Virgen María, la santidad del domingo y la comunicación con los muertos? Los agentes ecuménicos de Roma esencialmente nos dicen que abracemos la apostasía y la herejía mientras atacamos a aquellos que buscan preservar y defender y proclamar la histórica fe adventista del séptimo día. Este es un llamado al compromiso. Los compromisos se hacen en el momento en que ingresas al foro ecuménico, porque tu fe debe quedar en la puerta. No es bienvenido. Tienes que modificar tus palabras y tu forma de pensar para reunirte para los servicios de adoración eucarística dominical. Debes aceptar dejar de lado el pasado y las cosas que nos dividen. Eso es un compromiso. Elena de White predijo que las iglesias protestantes harían esto mismo. Ella nos dice en el Gran Conflicto, página 444, que las denominaciones protestantes silenciarán la verdad y doblarían la rodilla ante el poder de la apostasía. Gran Conflicto, página 444. Cuando esto suceda, observa lo que sucederá a continuación. Vamos a observar. Cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose sobre puntos de doctrina que tienen en común, influyan en el Estado para hacer cumplir los decretos y sostener sus instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y como resultado inevitable se impondrán penas civiles a los disidentes. El Conflicto de los Siglos, página 445. Por eso Roma amaba y respetaba a Bert Beverly Beach. El Dr. Beach entregó al Papa una medalla de oro como prueba de esta realidad. Este es el artículo original de Adventist Review sobre Bert Beverly Beach
que le otorga al Papa una medalla de oro, en lugar de recompensarlo, el doctor Beverly Beach debería haberle amonestado por violar la ley de Dios. Vance Farrell escribió lo siguiente, que explica las implicaciones de lo que hizo el doctor Beach cuando se reunió con el Papa. La medalla de oro al Papa, aunque sorprendente, es cierto. En 1967, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día entregó una medalla de oro al Papa Pablo VI como expresión de nuestra fe, estrecha amistad con los estados pontificios. ¡Ay, Dios! Burt Beverly Beach ha sido nuestro enlace ecuménico con las otras denominaciones desde al menos 1965, cuando se convirtió en miembro de un comité del Consejo Mundial de Iglesias. Hizo la presentación. El inferior de oro al superior. Esto es lo que las naciones de la tierra han hecho durante siglos en su viaje hacia el Tíber. Ahora hemos seguido su curso. Es un acto de profanación dar un regalo de oro al hombre de pecado, al hijo de perdición. Según de Tesalonicenses 2:3. El doctor Burt Beach, nuestro representante en una audiencia con el Papa, se arrodilló y reverenció y ofreció nuestra lealtad al anticristo. Primera de Juan 2:18, 4, 6 y 7. El grabado de este medallón es inusual en varios aspectos. Vamos a analizar esos aspectos. En el anverso de esta medalla se muestra un anticristo de pie sobre una nube desde donde se emiten rayos. El rayo era un símbolo favorito de las religiones de misterio del Papa medieval. En los misterios era un símbolo de Satanás y salía de su nube. El babáculo papal es un rayo saliendo de una nube. La nube medallón tiene 9 pernos. Es significativo que, como en los misterios, los rayos vienen de la nube, no del hombre. El Cristo de esta representación está de pie en la cima de una montaña con la nube y sus rayos delante de sus pies. El verdadero Cristo no tocará la tierra cuando regrese, como se representa en las obras de arte protestantes y católicas romanas. El falso Cristo aterrizará en la tierra. Los rayos ante él lo identifican por quien es. Los ángeles miran hacia y adoran a este Cristo. Después de que ha llegado a la tierra, en lugar de mostrarse con él mirando hacia la tierra a medida que se acercan a él. Este Cristo muestra en la típica postura católica, con los brazos extendidos, al igual que muchas de sus estatuas de ídolos santos. La pintura vaticánica de Francisco de Asís lo retrata en la misma postura. Este Cristo no tiene corona en su cabeza, el de Apocalipsis 19:12. Si el Papa tiene un triple corona, este Cristo no tiene ninguno. Él también es simbólicamente inferior al Papa. El reverso, parte posterior de este medallón, presenta los 10 mandamientos, una cruz vacía, un libro sin nombre y todo fundado en una cruz de Malta. Esta cruz de Malta debajo del libro es un símbolo especial del Vaticano. Por lo general, esto tiene 4 rayos iguales que fluyen hacia afuera desde un sol central. Cada rayo se expande en ancho a medida que irradia hacia afuera y termina en 2 cuernos, produciendo una cruz de 8 puntas. Por lo tanto, es un símbolo del sol de 8 maneras, el sol radiante y los 8 puntos. El 10º mandamiento está oculto, pues el catolicismo afirma que se ha partido en 2. El mandamiento del sábado se lee de una manera aceptable para toda la cristianidad porque no lo identifica como el 7º día. Acuérdate, el día de reposo para santificarlo, es lo que está impreso en el reverso de la medalla de oro. Pero esta declaración solo coincide con la redacción del 3er mandamiento. Después de que el Papa cambiara los 10, Daniel 7:25, como ahora se lee en cualquier catecismo católico romano estándar. Cuando la Iglesia Católica cambió el mandamiento del sábado, ¿a qué lo cambiaron? Lo cambiaron a la radiación exacta dada en el reverso de la medalla de oro que Beach, en nombre de la Iglesia Adventista, le entregó al Papa en 1967. Nada se ha agregado y nada se ha dejado de lado.
es la radiación exacta del mandamiento del sábado, tal como se da en los catecismos católicos romano estándar. Lamentamos mucho que este evento haya tenido lugar. Aparentemente no todos quedaron decepcionados, ya que no mucho tiempo después el Dr. Beach fue ascendido a un puesto en la conferencia general. Fíjense cómo después de esto fue coronado y fue ascendido a un puesto dentro de la Asociación General. ¿Por qué nuestra iglesia seleccionó al Dr. Burt Beach para entregar la medalla de oro al Papa? Esto es algo así como un rompecabezas, hasta que uno recuerda que el Dr. Burt Beach fue quien fue coautor de ese importante documento, tanto en común. Solo 4 años antes, en Ginebra, Suiza, con el Dr. Lucas Bischer, secretario de la Fe y Comisión de Orden del Consejo Mundial de Iglesias. Como resultado de esa publicación tan poco conocido por miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Dr. Beach se volvió muy conocido entre los principales ecumenistas de las otras denominaciones. Se nos ha dicho que el pueblo peculiar de Dios debe permanecer como monumento en el mundo, exponiendo al hombre de pecado. Toma 118, página 195, y que el nombre de pecado es el papado. Gran controversia, página 446. Era una época en que los protestantes daban gran valor a la libertad de conciencia que había sido comprado con un precio tan alto. Enseñaron a sus hijos a aborrecer el papado y se tuvieron que buscar la armonía con Roma será deslealtad a Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos ahora expresados. El gran conflicto de los siglos, página 563. Es una iglesia reincidente que acorta la distancia entre ella y el papado. Fíjense lo que dice aquí, amados hermanos míos, la profeta de Dios. Estas palabras deben de cortarnos y deben de amonestarnos y deben de enseñarnos que la iglesia es una iglesia infiel. ¿Por qué? Porque acorta su distancia entre Roma. Nuevamente, ¿qué dice aquí? Es una iglesia reincidente que acorta la distancia entre ella y el papado. Señales de los tiempos, 19 de febrero de 1894. En el video a continuación se confronta a Burt Beverly Beach sobre por qué él le dio una medalla de oro al Papa. Vamos a ver este video, hermanos. Voy a tratar de traducírselo lo mejor que pueda, en una manera que normalmente no hago traducciones. Por favor, sean pacientes conmigo. Sigamos y no paramos. Pongan mucha atención a este video y cómo este hombre, este gran campeón para el ecumenismo, este hombre que va y da tributos y se le inclina al gran hombre de pecado, cómo fue confrontado y cómo evadió. Sigamos. Ahora vamos, amados hermanos míos, a Italia. Vamos a ver otra reunión ecuménica, porque como podemos ver, desde que se hizo el Concilio II del Vaticano en la década de los 60, los adventistas han estado involucrados en el movimiento ecuménico, lo que significa que son uno con Roma, están en cama con la ramera. Quiero decir algo muy brevemente sobre el segundo Concilio del Vaticano que se llevó a cabo en 1960. Lo que no pudieron hacer en 500 años la Iglesia Católica, de volver a destruir todo lo que hizo el protestantismo a través de los jesuitas, no pudieron destruir lo que hizo Lutero. En más de 50 años han logrado hacer lo que no hicieron en 500 años. ¿Qué pasó en el Concilio Segundo del Vaticano? Roma cambió su estrategia. Roma dijo: ¿sabes qué? Ya no los vamos a atacar, ya no los vamos a llamar herejes, vamos a llamarlos hermanos separados. Y según ella, cambió su doctrina, aceptó y dijo: ¿sabes qué? Vamos a formar el ecumenismo. El ecumenismo es donde todos ponen sus enseñanzas a un lado y nos enfocamos en lo que nos une. Y así Roma logró unir a sus hijas rameritas que se habían separado. Lo que no pudo hacer en 500 años, lo logró en 50 años, amados hermanos míos. Sigamos aquí. Solamente quería cubrir que esto no es algo que acaba de suceder. No, es algo, hermanos, que viene sucediendo desde la década de los 60. Sigamos.
Adventistas en Italia se unen a católicos romanos, ortodoxos, musulmanes y líderes políticos para escuchar el mensaje del Papa sobre la necesidad de una colaboración activa. ¿Se unen para qué? Para escuchar el mensaje del Papa. Dos pastores adventistas del séptimo día, Jonathan Brecci y Michele Biusi, flechas a la izquierda con el obispo católico romano Gerardo Ranconi, flecha a la derecha. El tema del encuentro fue paz, espiritualidad y solidaridad. Los adventistas del séptimo día se reunieron con líderes religiosos y políticos el 20 de diciembre de 2022 en la ciudad de Jesdi, Italia, para reflexionar sobre el espíritu de la Navidad y profundizar su relación con los católicos romanos, ortodoxos y musulmanes al fin de crear una sociedad más visible y unidad. El alcalde de la ciudad, Lorenzo Filardomondo, dijo al inicio del encuentro: una de las herramientas para organizar una sociedad no basada en una cultura tan material es potenciar la espiritualidad y las actividades del pensamiento, la conciencia de poder construir algo junto con otras profesiones religiosas, un fuerte espíritu de solidaridad y atención a los más pequeños son las palabras claves para esta Navidad 2022, dijo esta persona. El obispo católico romano Gerardo Ranconi, en representación de la Iglesia Católica, entregó el mensaje del Papa Francisco a la reunión. ¿De quién era este mensaje que este hombre católico iba a entregar a la congregación? Nada más que del hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí tienes a estos pastores adventistas reuniéndose con la ramera, bebiendo el vino de la ramera. No es algo que apenas está sucediendo, es algo que viene pasando desde la década de los 60, hermanos míos. Ahí tengo un video, les voy a dejar el link abajo para que mejor comprendan qué sucedió en 1960 y cómo nuestros líderes nos traicionaron, nos vendieron a Roma. Sigamos con el mensaje del hombre de pecado del Papa. El Papa asume que como creyentes debemos confiar en la misericordia que nos da esperanza, incluso una situación particularmente difícil. El Papa escribió que las crisis cambian a las personas, pero además de ver los defectos negativos, también debemos observar aquellas realidades que han revivido después del COVID. En esas realidades ha aflorado el sentido de nosotros, el testimonio de que solos no avanzamos. Necesitamos activar el espíritu de la colaboración. ¿Qué dice el Papa de Roma? Que solos no avanzamos. Ahí miramos otra vez el llamado a la unidad, y esto es lenguaje aquí de doble filo. ¿Qué nos está diciendo? Solos no avanzamos. O estás con nosotros o va a haber persecución. El pastor adventista del séptimo día, John Brecci, expresó lo siguiente. Vamos a ver lo que dijo aquí este apóstata, este perro mudo, este traidor. No quiero que se enojen conmigo, amados hermanos, cuando uso la expresión, el término perro mudo, porque es un término bíblico que Jehová le dijo a Jeremías. Le dijo: ve y fíjate ante estos apóstatas, cada uno está en su cámara, son perros mudos, no alertan a mi pueblo. Y estos, al igual que muchos dentro de nuestras filas, son perros mudos, no alertan, no ladran, no hacen nada, no sirven para nada. ¿Qué nos dice la Biblia? Que los perros no heredan el reino el reino de los cielos. ¿Quiénes son los perros? Son los líderes, son los atalayas, son los pastores, los directores, los diáconos, los ancianos, perros mudos. Vamos a ver aquí qué dijo este pastor adventista que lleva el nombre Jonathan Brecci. Comparto la idea de la espiritualidad y trabajo en equipo con el alcalde, compartiendo la misma dirección, cada uno con su propia diversidad. En nosotros uno más va allá de los límites personales y descubre a sí mismo como parte del todo. ¿Qué dijo este hombre? Nos vamos allá, más allá de nosotros mismos, para descubrir cómo nos unimos con todo. ¿Acaso somos llamados a unirnos con la gran ramera? No, tenemos un mensaje de separación. Acabamos de cubrir
cómo están llevando a nuestros niños al movimiento ecuménico y por qué los niños lo están haciendo, porque nuestros líderes, del más arriba hasta el más pequeño, lo están haciendo. Dijo aquí, como parte del todo, juntos podemos hacer equipo para el bien del territorio. ¿Acaso Jehová nos llama para trabajar con estas iglesias apóstatas y con la gran ramera? No podemos cumplir la misión que Dios tiene para nosotros, porque nuestra meta, nuestra visión, nuestra verdad es muy diferente a la de la gran ramera. La luz y las tinieblas no pueden coexistir, no pueden estar en armonía. Sigue diciendo este apóstata, inspirémonos en los principios del cristianismo para hacer frente a la república. No es la voluntad de Dios lo que nos une a Roma. Dios no está llamando a los adventistas del séptimo día a hacer esto. Es el llamado del Papa, no es el de Dios. El que está uniendo a las iglesias. Abrazar a Roma requiere ajustes y compromisos significativos en nuestras creencias y prácticas únicas. Es una tontería e ingenuidad pensar que una mayor unidad y un trabajo en equipo con Roma son incluso posibles sin compromiso alguno. ¿Qué crees que le está sucediendo a nuestra distintiva escuela protestante de interpretación profética con respecto a la bestia, Babilonia, el anticristo y el hombre de pecado? A medida que trabajamos junto con Roma para cumplir un testimonio común, finalmente se abandona. ¿Qué sucede con el mensaje de los tres ángeles? Están siendo puestos en peligro por líderes equivocados. Solo el mensaje de los tres ángeles traerá la verdad, unidad cristiana. En lo que respecta a los adventistas del séptimo día, o debería serlo, nuestra fortaleza radica en nuestro compromiso de enseñar y practicar estos mensajes. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que podamos dar un testimonio fiel a la verdad del Evangelio eterno. Apocalipsis 18, 1 al 5. ¿Por qué los líderes de la iglesia de hoy no pueden ver que tenemos un entendimiento bíblico y profético que haría imposible trabajar hacia la unidad con las otras iglesias mientras se acepten graves errores teológicos? La unidad con Roma no nos ayuda a cumplir nuestra misión de proclamar el Evangelio en el contexto de Apocalipsis 14 y 18. Lo obstaculiza. Nuestro fracaso en preservar nuestro testimonio nos está poniendo en una calle de sentido único hacia Babilonia. Estamos siendo testigos de cómo el adventismo está siendo comprometido hoy. Nuestra fe está siendo diluida por el ecumenismo y nuestras verdades, herencia protestante, están siendo abandonadas. La culminación del ecumenismo es Roma, dulce hogar. Ahí es donde nos está llevando, de regreso a Roma. Los líderes nos están llevando de regreso a Babilonia. ¿Cómo podemos predicar salir de ello, pueblo mío, si miramos aquí claramente que desde el más grande hasta el más chico nos están conduciendo de nuevo a Babilonia y están tomando y predicando el vino de la ramera? Y esto no para ahí. No para ahí, porque los voy a llevar en el próximo segmento, donde, amados hermanos míos, desde nuestras iglesias, desde nuestros púlpitos, se está predicando el vino de la ramera, y todos maravillaban en pos de la bestia, y todos estaban ebrios con el vino, las doctrinas de la ramera. El alcalde Lorenzo Firandelmondo a la izquierda y el presidente del Consejo Mundial, Luca Polita, a la derecha, la iglesia y el Estado se unieron para trabajar hacia un objetivo común. La verdad es que estos líderes ecuménicos comprometidos con el adventismo están cumpliendo la profecía, pero no de la manera que imaginan. Hoy demasiados de nuestro pueblo están bajo un terrible engaño debido a todas las conversiones suaves que se encuentran en el movimiento ecuménico. Satanás ha llevado a cabo su primera gran obra de engaño a través de todas las edades, y lo hará hasta el fin de los tiempos. En el anticristo tiene un agente vivo. Cuando el mundo cristiano anule la ley de Dios, cuando la iglesia y el Estado estén unidos, cuando el protestantismo cruce el abismo para unirse con el romanismo, la lealtad a la ley de Dios será desechada por completo y el decreto irá en contra. El pueblo de Dios
Pero cuando los hombres pisotean los requisitos más claros de la palabra de Dios, la oración subirá al cielo. Es ahora que actúe, Señor, porque han envalido tu ley. Salmo 119, versículo 126. Y Dios obrará. Entonces Satanás inspirará a hombres, incluso a hombres que profesan ser cristianos, que rehúsan recibir el amor de la verdad, a acusar y culminar a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Manuscritos, página 104. Hermanos, estamos en peligro. Nos están llevando directo a Roma. Nos están llevando a la perdición. Quiero que todos los adventistas, por favor, despierten, despierten, despierten. Fuimos llamados a ser atalayas. Fuimos llamados a tener un mensaje de separación. Fuimos llamados a mostrarle al mundo quién es este poder, este sistema falso de adoración que va a engañar a la mayor parte del mundo. Jehová tiene hijos en Babilonia y es nuestra responsabilidad exponer este engaño y salvar esas almas. No llevarlos y conducirlos de regreso a Roma. Ahora sí, amados hermanos míos, vamos a una iglesia local adventista, porque esta apostasía no para. No solamente estamos yendo al Vaticano, sino que también los estamos invitando a nuestros púlpitos. Una iglesia local adventista del séptimo día organizó un concierto ecuménico dominical de Navidad. La unidad y la cooperación ecuménica están progresando muy rápidamente. El movimiento para reunir a las iglesias en una está avanzando en todas partes a través de la adoración interreligiosa, el diálogo interreligioso y ahora a través de conciertos interreligiosos, como vimos con los jóvenes. También es innegable que el movimiento ecuménico mundial ha jugado un papel en traernos a Roma y ahora nos llevan a abrir nuestras iglesias el domingo para celebrar estos encuentros ecuménicos. El domingo 11 de diciembre de 2022 se llevó a cabo un concierto ecuménico en la iglesia adventista del séptimo día en Chadron, Nebraska. Según la publicación de Facebook anterior, participaron el coro de hombres de Iglesia Católica de San Patricio, el coro luterano Emanuel, el coro de campanas metodistas. Ahí es donde nos lleva el ecumenismo. Nos hace abrir nuestras iglesias el domingo para albergar estos eventos interreligiosos con católicos romanos y protestantes. ¿Cree que nuestros pioneros adventistas del séptimo día habrían organizado, participado o actuado en estos conciertos ecuménicos dominicales? La respuesta es no. Los que tienen la verdad, tal como es en Jesús, no sancionan ni aun con su silencio la obra del misterio de la iniquidad. Repito, para todos aquellos que me dicen: Francisco, pero no debes de sacar nuestros trapos sucios, debemos de enfocarnos en el amor, en el puro amor. No, aquí la hermana White es muy clara. Los que tienen la verdad, tal como es en Jesús, no sancionan ni aun con su silencio la obra del misterio de la iniquidad. Que nunca dejen de hacer sonar la nota de alarma. Que la educación y preparación de los miembros de nuestra iglesia sea tal que los niños y jóvenes entre nosotros entienden que no debe de haber concesión con este poder del hombre de pecado. Mensajes Selectos, tomo 2, página 366. Meditemos eso una vez más. Los que tienen la verdad, tal como es en Jesús, no sancionan ni con su silencio la obra del misterio de la iniquidad. Que nunca dejen de sonar la nota de alarma. Que la educación y preparación de los miembros de nuestra iglesia sea tal que los niños y jóvenes entre nosotros entiendan que no debe de haber concesión con este poder, el hombre de pecado. Mensajes Selectos, toma 2, página 369. Lamentablemente, esto es lo que nos ha hecho 60 años de ecumenismo. Estos no son incidentes aislados. No crea que esto es solo una iglesia en Nebraska que hace esto. Nunca debemos olvidar señalar dónde empezó el verdadero problema. Este es el liderazgo el que permita esto y lo alienta. ¿Quién permite esto? El liderazgo.
y lo alienta. Estas iglesias locales solo están haciendo lo que muchas asociaciones y uniones ya están haciendo, y los sindicatos solo están haciendo lo que están haciendo las asociaciones generales, y específicamente el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosas, encabezadas por Ganun Diab, que está promoviendo y organizando muchas de esas actividades ecuménicas. Sería una injusticia mirar simplemente a esta iglesia local y no darse cuenta que el problema surge desde arriba. ¿De dónde surge el problema? El problema surge desde arriba. El principal problema con lo que ocurrió en este evento ecuménico en la iglesia adventista del séptimo día en Nebraska es que el domingo se ha convertido en el factor unificador de todas las personas e iglesias. Es moral y bíblicamente imposible celebrar un servicio ecuménico dominical con las otras iglesias en una iglesia adventista del séptimo día. Estamos tratando de lograr algo que es imposible. Hay una diferencia tan grande entre nuestra fe y la de los protestantes nominales como los cielos son altos en la tierra. Dones espirituales, volumen 2. Leemos eso otra vez más. Hay una diferencia tan grande entre nuestra fe y la de los profesantes nominales, como los cielos son más altos que la tierra. Al participar en estas celebraciones dominicales interreligiosas, mientras permanecemos en silencio sobre lo que Dios dice en su palabra, sancionamos sus errores. Y un componente significativo de los mensajes de los tres ángeles es la obligación de demostrar al mundo que está ebrio del vino de Babilonia y que Dios desaprueba de sus pecados, tratando específicamente de cambiar la santidad del séptimo día de la semana, el sábado a domingo. Dios nunca ignorará lo que hacen muchos de los nuestros. A través de los grandes errores de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás llevará a la gente bajo sus engaños. Mientras que el primero sienta las bases del espiritismo, el segundo crea un vínculo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender sus manos a través del abismo para agarrar la mano del espiritismo. Se tenderán sobre el abismo para dar la mano al poderío romano, y bajo la influencia de esta triple unión, este país seguirá los pasos de Roma al pisotear los derechos de conciencia. El conflicto de los siglos, página 588. Hoy estamos viendo una explosión en la actividad ecuménica y el culto interreligioso. Básicamente el mundo religioso está respondiendo al llamado de Roma para la reunificación de todas las iglesias emitido durante el Concilio Vaticano II. El problema es que este movimiento nos dice que olvidemos el pasado e ignoramos la doctrina. Sus creencias son irrelevantes porque todos somos parte de la misma gran familia mundial. Todas las diferentes religiones son solo caminos diferentes al cielo, y dado que todos vamos a ir al cielo de todos modos, bien podríamos estar juntos aquí y ahora. Vino de la ramera. Es ahora que los adventistas del séptimo día de todo el mundo se enfrenten al movimiento ecuménico global y resistan sus avances en el adventismo. Aunque debemos estar abiertos a la discusión con los demás, la responsabilidad principal de las iglesias es proclamar y defender la fe. Trágicamente, estas reuniones interreligiosas dentro de nuestras iglesias no están acercando a los protestantes y católicos a aceptar los mensajes finales de advertencia de Apocalipsis 14, 6 al 12. En cambio, debemos hacer todo lo que podamos para despertar a aquellos que todavía tienen la oportunidad de hacerlo. Tenemos un mensaje de vida o muerte que determinará el destino de las almas, basado en cómo la gente responde al mensaje de Dios que Dios nos ha dado. Vamos a ver aquí lo que dice el espíritu de profecía. Nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte, y debemos dejar que aparezca como es el gran poder de Dios. Debemos presentarlo en toda su fuerza reveladora. Entonces el Señor lo hará efectivo. Es nuestro privilegio esperar grandes cosas, incluso la demostración del Espíritu Santo. Este es el poder que convencerá y convertirá el alma. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y es nuestra obra. Debemos advertir a la gente del peligro en el que se encuentra. No dejen intactas las escenas solemnes que la profecía ha revelado.
Si nuestro pueblo estuviera medio despierto, si se dieran cuenta de la cercanía de los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, se reproduciría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían en el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos llama a velar por las almas como quienes deben de dar cuenta. Testimonios, tomo 6, página 61. Amados hermanos míos, no debemos perder enfoque de nuestro llamamiento. No debemos dejarnos ser engañados por estos hombres. No debemos de confiar la interpretación de las escrituras a los hombres. Maldito sea el hombre que confíe en el hombre. Salid de ella, pueblo mío, y no seas partícipe de sus abominaciones. Salid de ella, pueblo mío, y no seas partícipe de sus plagas. Hermanos míos, muchos se perderán si no alzamos la voz, y el pueblo de Dios duerme. El pueblo de Dios está siendo engañado por estos líderes apóstatas que nos han llevado y están en cama con la ramera por más de 60 años. Amados hermanos míos, alerta adventista, atalaya despierta, que la protesta continúa.